Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy un nuevo amanecer que Dios nos regala para ver sus detalles en nuestras vidas o durante el transcurrir de este día y poder apreciar la bondad del Señor, su gracia, su favor sobre cada uno de nosotros. Quiero agradecer al Señor por estos viernes que hemos tenido de ahondar un poco en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Ya hemos estado viendo con detalle todo lo que ha acontecido en este hombre, en aquel hombre poseído por un espíritu inmundo. Y hemos visto cómo Dios ha ido actuando en la vida de este hombre. Hoy vamos a estar entre los versículos 14 hasta el 16. Vamos a leerlo más adelante, pero sin antes recordar todo lo que encierra este episodio para nosotros hoy en día y todas las enseñanzas, los desafíos y los llamados de atención que nos hace el Evangelio a partir de este texto. Voy a leerles el versículo 14, 15 y 16. Dice así: y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Si hacemos un recuento, pues os recordaremos lo que pasó anteriormente, ¿cierto? Que el espíritu inmundo, la legión, le rogó a Jesús que los enviara a un hato de cerdos, y estos cerdos se fueron por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Obviamente estos cerdos tenían sus dueños y aquí entran en escena. Pues molestos por lo que había acontecido. Y entonces comienzan a regar la noticia de tal acontecimiento, del exorcismo de este hombre. Y nos damos cuenta que aquí en el texto ya vemos al hombre en tres condiciones esenciales. Lo hemos sentado, vestido y en su juicio cabal, es decir, completamente restaurado y sanado. Y es algo interesante porque Jesús prácticamente le da un giro de 180 grados a la vida de este hombre. Y si recordamos los versículos al principio del capítulo 5 de Marcos, recordamos qué es lo que pasaba con él, en dónde vivía, con quién estaba, con quién andaba, con quién pasaba el tiempo, qué hacía en las noches. Estaba totalmente marginado por la situación en que el demonio o la legión lo tenía. Pero ya Jesús lo ha liberado, lo ha exorcizado y le ha dado un nuevo comienzo. Prácticamente podríamos decir que este hombre regresó a la normalidad. Y déjenme puntualizar dos cosas en esta mañana en el texto que hemos leído. Los que cuidaban los cerdos, los dueños o los que estaban a cargo de los cerdos, se vieron muy molestos, y el texto no dice que estaban molestos, pero más adelante vamos a darnos cuenta que ellos le dijeron a Jesús, le rogaron a Jesús que se fuera del sitio. Y al parecer, o parece que a estos hombres les interesan más sus posesiones que aún la vida de un hombre. Es decir, el alto valor que tienen estos animales frente a la vida de este hombre, que prácticamente Jesús lo restaura y lo vuelve a colocar en posición de ser humano, restaurado y renovado. El Evangelio nos invita a nosotros a no perder de vista que nuestras posesiones o lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Nada es nuestro, nada nos pertenece, nada hace parte de nuestra propiedad. Recordemos que la vida que tenemos es un regalo de Dios. Recordemos que el empleo, el trabajo, la familia, los ingresos que llegan a nuestras vidas, todo es un regalo de Dios. Y el Evangelio nos invita a ponerlo al servicio de los demás, a ponerlo al servicio de los otros.
Y un segundo punto que quiero rescatar en este sentido es que prácticamente Jesús, como dije al principio, lo vuelve a la normalidad. Este hombre regresa a su normalidad y es un anhelo y es un deseo que hay hoy en día en las personas de todo el mundo por la misma situación de pandemia que tenemos en nuestros contextos. Jesús lo coloca en una posición ahora de privilegio, de ser humano, de una persona común y corriente. Ya no es un ser poseído, ahora es prácticamente un ser liberado. Y Jesús lo deja en una condición de dignidad, sentado, vestido, y ahora puede pensar, puede racionalizar, puede tomar decisiones. Es nuestro clamor, o hay un clamor en nosotros, ya sea colectiva o individualmente, y es que queremos volver a la normalidad, pero queremos volver a la normalidad para seguir llevando nuestros estilos de vida alejados de la voluntad de Dios. Queremos regresar a la normalidad, pero para seguir siendo malos esposos y malas esposas. Queremos regresar a la normalidad, pero sin corregir nuestros caminos y sin corregir nuestras ideas y pensamientos. Queremos regresar a la normalidad para sentirnos cómodos, como si nada hubiera pasado. Una de las cosas que no podemos pasar por alto es que las crisis nos ayudan a reflexionar, a revisarnos, a reevaluarnos. Y no podemos regresar a la normalidad siendo los mismos y siendo las mismas. La crisis de este hombre no lo dejó tal cual como estaba anteriormente. Ahora el hombre está sentado, vestido y piensa. Y creo que las normalidades del Señor Jesús son muy diferentes a las que nosotros concebimos en nuestros corazones. Son momentos y son tiempos de nuestras vidas en los que se nos invita entonces a ser mucho más diligentes y estar mucho más centrados en la vida y en el bienestar de los demás. Y también a revisarnos a nosotros mismos, porque mis queridos hermanos y hermanas, no podemos engañarnos. Tenemos que ajustar cosas en nosotros. Y tenemos también que abandonar prácticas que no van acorde al Evangelio del Señor. Entonces, en este orden de ideas, dice el versículo 16 que los que habían visto lo que había sucedido describieron cómo había sucedido esto. Lo del endemoniado y lo de los cerdos. Todavía está en la mente de ellos su pérdida de los cerdos, pero no han apreciado todavía la ganancia de un hombre que andaba en los sepulcros, gritando en la noche y haciéndose daño con piedras. Que Dios nos ayude a ser humanos, es decir, a no perder el principio del amor al prójimo, a no perder de vista que los demás son iguales que yo y que no hay nadie por encima de mí y tampoco hay nadie por debajo de mí. Todos somos seres iguales, por eso somos seres humanos, hombres y mujeres. Recuerda, la normalidad de Jesús es que nos invita a una vida de dignidad, una vida conforme a su palabra, conforme a su voluntad, no conforme a nuestros propios deseos ni a nuestros propios planes. Y de algo debemos estar seguros: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Jesús ha hecho su trabajo. Jesús ha estado allí siempre presente y ha regresado a este hombre a la normalidad, pero a la manera de Jesús. Dejemos que el Señor nos ubique en su normalidad, que el Señor nos ubique en su contexto, que el Señor nos ubique en su voluntad. Y entonces podremos descansar a pesar de toda adversidad, que no es ajena al cristiano, pero en medio de esa adversidad, aunque andemos en valles de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Así que no se te olvide, Jesús regresó a este hombre a la normalidad, no a la normalidad común y corriente, sino a la normalidad de Jesús, en donde podremos encontrar sentido, orientación y orden a nuestras vidas. Que Dios les bendiga.